En el verano de 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y Europa del Este se convirtió en el escenario de una de las batallas más brutales de la historia, la Batalla de Stalingrado. Incluso antes de que las tropas terrestres alemanas llegaran a las orillas del río Volga, la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, jugó un papel crucial en los acontecimientos iniciales que convirtieron la ciudad de Stalingrado en un infierno de escombros y fuego. Al comandante de la Luftwaffe, el general Wolfram von Richthofen, se le encomendó la tarea de liderar el esfuerzo aéreo contra Stalingrado. Su reputación como estratega era indiscutible, siendo un veterano de la campaña de Polonia, de Francia y del bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Creía que un ataque aéreo devastador podría romper la resistencia soviética y abrir el camino a la conquista de la ciudad. Las órdenes eran claras: Stalingrado debía ser arrasado. El 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó su mayor ofensiva aérea hasta ese momento. Aproximadamente 1000 aviones alemanes despegaron de bases a lo largo del frente oriental con la misión de bombardear Stalingrado. La ciudad, que se extendía a lo largo de las orillas del río Volga, era un objetivo estratégico vital para el esfuerzo bélico soviético. Stalin había ordenado que no se abandonara la ciudad y su defensa se convirtió en una cuestión de honor nacional. Sin embargo, en aquellos primeros días, Stalingrado no estaba preparado para el poder aéreo que se acercaba. Los primeros bombarderos alemanes surgieron en el cielo al mediodía y las alarmas de ataque aéreo comenzaron a sonar en toda la ciudad. Sin embargo, muchos civiles ignoraron las advertencias. Acostumbrados a falsas alarmas o pequeños ataques aéreos, muchos creían que aquel sería un día cualquiera. Pero esta vez, el rugido de los aviones estuvo acompañado de una incesante lluvia de bombas incendiarias y explosivas. Los ataques iniciales de la Luftwaffe se centraron en objetivos industriales como las fábricas de tractores de Stalingrado, que habían sido reconvertidas para producir tanques T-34, y los depósitos de combustible a lo largo del río. Sin embargo, las bombas rápidamente comenzaron a caer en zonas residenciales, escuelas, hospitales y mercados. Las bombas incendiarias convirtieron barrios enteros en mares de fuego y el viento extendió las llamas de un edificio a otro. Familias enteras quedaron atrapadas en las llamas, mientras miles corrían hacia el río Volga, tratando de escapar del infierno que consumía la ciudad. El número de muertos civiles en los primeros días fue impactante. Se estima que solo el 23 de agosto murieron unas 40.000 personas y miles más resultaron heridas. Se encontraron cuerpos carbonizados y mutilados en las calles, mientras los supervivientes deambulaban entre los escombros, buscando a sus seres queridos o tratando de encontrar refugio. Las historias de terror individuales fueron innumerables: madres sosteniendo los cuerpos de sus hijos, personas enterradas vivas entre los escombros de sus hogares y familias enteras asfixiadas por el humo. La Luftwaffe mantuvo la presión, llevando a cabo ataques diarios y nocturnos en un esfuerzo por destruir por completo la capacidad de resistencia soviética. Sin embargo, la devastación de Stalingrado tuvo un efecto inesperado. En lugar de quebrantar la moral soviética, los bombardeos sirvieron para endurecerla. La población de la ciudad, los que sobrevivieron a los primeros ataques, juraron luchar hasta el último hombre y la última bala. Las fábricas destruidas fueron rápidamente reconstruidas, a menudo al aire libre, y los trabajadores continuaron produciendo armas y municiones bajo constantes bombardeos. Mientras tanto, el Ejército Rojo comenzó a reforzar sus posiciones a lo largo del río Volga a pesar de los continuos bombardeos. Las fuerzas soviéticas aprovecharon la oscuridad de la noche para transportar tropas y suministros a través del río, mientras que durante el día los barcos eran blancos fáciles para los cazabombarderos alemanes. Las pérdidas fueron elevadas, pero el flujo de refuerzos nunca cesó. Richthofen y sus comandantes se dieron cuenta de que, a pesar de la destrucción masiva, Stalingrado no estaba a punto de caer. La Luftwaffe comenzó a enfrentar crecientes dificultades logísticas y operativas.
El mantenimiento de los aviones se convirtió en un desafío y la resistencia antiaérea soviética comenzó a mejorar. Además, las grandes distancias del frente oriental requerían enormes cantidades de combustible y municiones, que a menudo no se suministraban en cantidades suficientes. Mientras tanto, el tiempo empezó a cambiar. El otoño trajo niebla y lluvia que dificultaron las operaciones aéreas. Aún así, la Luftwaffe continuó sus ataques, pero con eficacia cada vez menor. Stalingrado, reducido a ruinas, se convirtió en un laberinto de escombros donde empezarían a dominar los combates urbanos. Los bombardeos iniciales, aunque devastadores, no lograron el objetivo principal de romper la resistencia soviética. La batalla de Stalingrado, que comenzó con el rugido de la Luftwaffe, estaba lejos de terminar. El bombardeo aéreo había transformado la ciudad en un escenario apocalíptico, pero también había preparado el escenario para una de las peleas más feroces de la historia. La resistencia soviética, endurecida por los ataques aéreos, prometió transformar cada calle, cada edificio y cada ruina en una fortaleza. Este fue solo el comienzo de la tragedia y la heroica resistencia que definirían la batalla de Stalingrado. Con la ciudad reducida a un vasto cementerio de hormigón y acero retorcido, la Luftwaffe continuó sus operaciones, pero ahora se enfrentaba a un desafío aún mayor. El bombardeo inicial, que destruyó la mayoría de los edificios y la infraestructura de Stalingrado, también creó un terreno ideal para la defensa soviética. Las ruinas de la ciudad se convirtieron en un caótico campo de batalla, donde la ventaja de la superioridad aérea alemana comenzó a disiparse. Los ataques de la Luftwaffe, que alguna vez fueron mortales y precisos, se volvieron menos efectivos a medida que los soviéticos se adaptaron a las condiciones extremas. Las tropas soviéticas, conocidas por su resistencia, comenzaron a utilizar las ruinas como fortalezas improvisadas. Las casas destruidas se convirtieron en puestos de avanzada, las fábricas bombardeadas se transformaron en centros de mando, y los túneles del metro sirvieron de refugio para civiles y soldados. Cada manzana de la ciudad se convirtió en una fortaleza y cada calle en una línea de batalla. La Luftwaffe, que continuó sus bombardeos para apoyar a las tropas terrestres alemanas que avanzaban hacia la ciudad, enfrentó nuevos desafíos operativos. Cuando las tropas de la Wehrmacht entraron en Stalingrado, el peligro de fuego amigo aumentó significativamente. La precisión necesaria para alcanzar objetivos específicos en medio de un feroz combate urbano era casi imposible de lograr. Esto no solo redujo la eficacia de los bombardeos, sino que también creó tensión entre la Luftwaffe y el mando terrestre. Además, el Ejército Rojo comenzó a desplegar baterías antiaéreas más sofisticadas en las afueras de la ciudad y a lo largo del río Volga. Estas armas, a menudo utilizadas por mujeres y adolescentes, resultaron extraordinariamente eficaces contra los bombarderos alemanes. La Luftwaffe, que había operado con relativa impunidad en las primeras etapas de la batalla, comenzó a sufrir pérdidas importantes. Los cazas soviéticos, aunque tecnológicamente inferiores, comenzaron a aparecer en mayor número en los cielos de Stalingrado, desafiando la supremacía aérea alemana. Mientras tanto, el invierno ruso comenzaba a acercarse, trayendo consigo una nueva serie de dificultades para ambas fuerzas. Para la Luftwaffe, el frío extremo provocó problemas técnicos con los motores de los aviones y las armas. El suministro de combustible y municiones, que ya era problemático debido a las enormes distancias en el frente oriental, se volvió aún más difícil a medida que empeoraron las condiciones climáticas. A pesar de estos desafíos, la Luftwaffe continuó sus misiones, tratando desesperadamente de apoyar a las tropas terrestres alemanas que ahora luchaban por cada metro de terreno en la ciudad. Para los soldados y civiles soviéticos que aún resistían en Stalingrado, cada día era una lucha por la supervivencia. Las ruinas de la ciudad ofrecían poca protección contra el frío intenso y los suministros de agua y alimentos eran escasos. Aún así, la determinación soviética no flaqueó. Liderados por el general Vasily Chuikov, los defensores de Stalingrado adoptaron tácticas innovadoras para combatir a los alemanes.
El combate cuerpo a cuerpo en edificios destruidos se volvió común, y los soviéticos utilizaron la proximidad para neutralizar la ventaja alemana en potencia de fuego. Los bombardeos de la Luftwaffe continuaron, pero en menor escala. Cuando las fuerzas soviéticas comenzaron a lanzar contraataques al norte y al sur de Stalingrado, la Luftwaffe se vio obligada a redirigir sus esfuerzos para intentar detener el avance soviético. Esto redujo aún más el apoyo aéreo disponible para las tropas alemanas dentro de la ciudad, que ahora estaban enfrascadas en combates desesperados. En noviembre de 1942, el destino de la Luftwaffe en Stalingrado cambió drásticamente. La Operación Urano, una ofensiva soviética masiva, rodeó a las fuerzas alemanas en la ciudad. A la Luftwaffe se le encomendó entonces la tarea de llevar a cabo una de las misiones más ambiciosas e imposibles de la guerra, mantener abastecido por vía aérea al Sexto Ejército alemán. Bajo el mando del mariscal de campo Hermann Göring, la Luftwaffe prometió entregar 300 toneladas de suministros al día a las tropas rodeadas. En la práctica, esta promesa resultó ser un desastre. Las duras condiciones climáticas, la resistencia soviética y la falta de aviones adecuados hicieron que la misión fuera casi imposible. Muchos aviones de transporte fueron derribados o destruidos en los aeropuertos improvisados de Stalingrado. Lo poco que la Luftwaffe pudo entregar, alimentos, municiones y combustible, fue insuficiente para sostener al Sexto Ejército. El sufrimiento de las tropas alemanas dentro del cerco aumentaba día a día, a medida que la Luftwaffe se desgastaba intentando realizar una tarea imposible. A pesar del esfuerzo hercúleo, quedó claro que la Luftwaffe no podría revertir el curso de la batalla. En enero de 1943, las fuerzas soviéticas lanzaron su ofensiva final contra la ciudad. Sin apoyo aéreo efectivo y con los suministros prácticamente agotados, el Sexto Ejército se vio obligado a rendirse. La Luftwaffe, que había comenzado la campaña con un poder devastador, terminó la batalla como una fuerza exhausta e incapaz de alterar el destino de la Wehrmacht en Stalingrado. El ataque aéreo inicial de la Luftwaffe contra Stalingrado, aunque devastador, no logró quebrar la resistencia soviética. Por el contrario, endureció la determinación de los defensores y preparó el escenario para una de las victorias más importantes de la Unión Soviética durante la guerra. La historia de la Luftwaffe en Stalingrado es una historia de poder inicialmente abrumador, seguido de fracasos estratégicos y logísticos que culminaron en uno de los mayores desastres militares de la Alemania nazi. Esta fue solo una parte de la tragedia y el heroísmo que definieron la batalla de Stalingrado, y el papel de la Luftwaffe aún resonará en la memoria de quienes sobrevivieron al infierno de 1942 a 1943. El general Wolfram von Richthofen, comandante de la Luftwaffe responsable de gran parte de las operaciones aéreas en Stalingrado, era un estratega militar metódico y altamente capacitado, conocido por su enfoque técnico en la planificación de ataques. Estaba entre la élite de los comandantes de la Luftwaffe y había alcanzado prominencia en campañas anteriores, como en España durante la Guerra Civil, donde la Legión Cóndor bajo su liderazgo llevó a cabo bombardeos masivos, incluido el infame ataque a Guernica. Esta experiencia dio forma a su filosofía militar, la creencia en el uso de un poder aéreo abrumador y concentrado para romper rápidamente la resistencia enemiga. Richthofen estaba obsesionado con la eficiencia y la precisión. Creía firmemente en la idea de que el dominio aéreo podría ser la clave para ganar la guerra en el frente oriental. Para ello se dedicó a estudiar las condiciones específicas de Stalingrado antes de iniciar los bombardeos. Analizó mapas detallados de la ciudad, identificando objetivos estratégicos clave, como fábricas de armas, instalaciones de transporte, depósitos de combustible y posiciones defensivas soviéticas. Su intención era paralizar completamente la infraestructura de la ciudad, haciéndola indefendible e incapaz de proporcionar apoyo logístico al Ejército Rojo. Los estudios de Richthofen fueron más allá de los objetivos inmediatos. Entendió la importancia psicológica de los bombardeos. En sus campañas anteriores, había visto cómo la destrucción masiva podía desmoralizar tanto a soldados como a civiles. En Stalingrado,
Su objetivo era crear un impacto psicológico devastador, utilizando ataques diurnos y nocturnos para mantener a la población y a las fuerzas soviéticas en un estado constante de terror y confusión. Richthofen también demostró atención a los detalles técnicos de sus operaciones. Supervisó el mantenimiento y la preparación de las aeronaves, insistiendo en altos estándares para garantizar que la Luftwaffe operara con la máxima eficiencia. Empleó una variedad de aviones para diferentes propósitos, bombarderos pesados como el Heinkel S-111 y Junkers Ju-88 para ataques de largo alcance, cazas Messerschmitt Bf-109 para escolta y ataques de precisión, y bombarderos en picado Junkers Ju-87, Stukas, para apoyo directo a las tropas terrestres. Sin embargo, a pesar de su habilidad como estratega y ejecutor de operaciones aéreas, Richthofen también enfrentó limitaciones impuestas por la propia naturaleza de la campaña de Stalingrado. La Luftwaffe ya estaba al límite en otros frentes, como el norte de África y la defensa del Reich contra los ataques aliados. Los recursos que tenía a su disposición, aunque impresionantes al comienzo de la campaña, comenzaron a menguar a medida que se prolongaba la batalla. Además, Richthofen no fue inmune a la interferencia del alto mando alemán. El mariscal de campo Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, a menudo tomaba decisiones que iban en contra de las recomendaciones de los comandantes en el campo. Göring prometió que la Luftwaffe podría sostener al sexto ejército cercado en Stalingrado, una afirmación que Richthofen sabía que no era realista. Documentó sus frustraciones en diarios e informes, criticando tanto a Göring como a Adolf Hitler por su falta de comprensión de las limitaciones logísticas y operativas de la Fuerza Aérea. A pesar de sus críticas al alto mando, Richthofen se mantuvo leal y trató de cumplir las órdenes que recibía. Redirigió aviones y recursos para intentar sostener al sexto ejército, pero sabía que la misión estaba condenada al fracaso. Sus análisis detallados de la incapacidad de la Luftwaffe para proporcionar suministros suficientes se hicieron evidentes cuando las fuerzas alemanas circundantes comenzaron a sucumbir al hambre, el frío y los ataques soviéticos. Richthofen también estudió las tácticas defensivas soviéticas y reconoció que el Ejército Rojo se estaba adaptando rápidamente a las condiciones del campo de batalla. Observó cómo los soviéticos aprovecharon las ruinas de la ciudad para crear puntos de resistencia a los que era difícil llegar incluso con bombardeos aéreos masivos. Recomendó ataques más localizados y apoyo directo a las fuerzas terrestres, pero muchas de estas sugerencias fueron ignoradas o implementadas demasiado tarde para marcar la diferencia. La frustración de Richthofen creció a medida que empeoraba la situación en Stalingrado. Vio a la Luftwaffe, una fuerza que él ayudó a formar, sufrir pérdidas devastadoras mientras luchaba por realizar tareas imposibles. Al final, sus estudios y planificación no pudieron superar los fracasos estratégicos y logísticos más amplios de la campaña alemana en el frente oriental. Richthofen sobrevivió a la guerra, pero sus acciones y decisiones como comandante de la Luftwaffe en Stalingrado siguen siendo objeto de estudio y debate histórico. Ejemplifica tanto las fortalezas como las limitaciones del poder aéreo en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en un teatro de operaciones tan desafiante como el Frente Oriental. Sus diarios e informes siguen siendo documentos importantes, que proporciona una visión detallada del pensamiento estratégico alemán y las dificultades enfrentadas durante una de las batallas más decisivas de la guerra. Además de Stalingrado, la Luftwaffe desempeñó un papel crucial en varias otras operaciones aéreas durante la Segunda Guerra Mundial, lo que refleja tanto su poder destructivo como sus limitaciones en un conflicto de larga duración. Desde el comienzo de la guerra, la Luftwaffe fue diseñada para ser una fuerza ágil y de corto alcance destinada a apoyar a las tropas terrestres en operaciones rápidas y decisivas, como se ejemplificó en la Blitzkrieg. Este enfoque fue evidente en campañas como la invasión de Polonia en 1939 y la Batalla de Francia en 1940, donde la Luftwaffe demostró su capacidad para dominar el campo de batalla. En Polonia, los bombarderos de la Luftwaffe, incluidos el Dornier Do-17 y el Heinkel S-111, se utilizaron para destruir infraestructuras críticas como puentes, ferrocarriles y aeropuertos.
El ataque aéreo se coordinó con rápidos movimientos de fuerzas terrestres, que desorientaron a los polacos y aseguraron una victoria alemana en cuestión de semanas. La Blitzkrieg fue un éxito en gran medida debido a la superioridad aérea que la Luftwaffe logró establecer en estos primeros días de la guerra. Sin embargo, el modelo de guerra relámpago dependía de una logística eficiente y de una conclusión rápida de los combates, algo que se volvería problemático en campañas más largas, como la invasión de la Unión Soviética. Cuando la Luftwaffe dirigió su atención al oeste en la primavera de 1940 durante la Batalla de Francia, repitió su estrategia de ataques concentrados contra posiciones estratégicas y objetivos militares. Sin embargo, lo que destacó durante este periodo fue el uso de bombarderos en picado, como el Junkers Ju-87 Stuka, que se convirtió en un símbolo del terror alemán en el campo de batalla. Estos aviones, con su precisión, fueron particularmente eficaces en la destrucción de fortificaciones y columnas de vehículos enemigas. A pesar de su éxito, las operaciones en Francia también comenzaron a mostrar las vulnerabilidades de la Luftwaffe, especialmente contra las defensas aéreas coordinadas. La batalla de Gran Bretaña en 1940 fue el primer gran revés para la Luftwaffe. Después del éxito inicial en la destrucción de aeródromos e instalaciones de la RAF, la estrategia alemana pasó a bombardeos a gran escala contra ciudades británicas, en una campaña conocida como Blitz. Aunque estos ataques causaron devastación en Londres y otras ciudades, no lograron quebrar la resistencia británica. La RAF, equipada con cazas Spitfire y Hurricane, comenzó a infligir grandes pérdidas a la Luftwaffe. Esta batalla mostró las limitaciones de la Fuerza Aérea Alemana ante una defensa bien organizada y la falta de aviones de largo alcance y bombarderos estratégicos. En el frente oriental, las operaciones aéreas alemanas fueron aún más desafiantes debido a la vasta extensión del territorio soviético y las duras condiciones climáticas. Al inicio de la Operación Barbarroja en 1941, la Luftwaffe jugó un papel esencial en la destrucción de la mayor parte de la Fuerza Aérea Soviética en tierra, asegurando la supremacía aérea en las primeras fases de la campaña. Aviones como el Messerschmitt Bf-109 y el Junkers Ju-88 demostraron ser muy eficaces contra objetivos soviéticos, mientras que los Tukes continuaron apoyando a las divisiones Panzer en el rápido avance. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, la Luftwaffe comenzó a enfrentar desafíos cada vez mayores. La resistencia soviética aumentó, especialmente con la introducción de nuevos aviones como el caza Yak-3 y el bombardero Il-2, que eran robustos y eficaces en misiones de combate aéreo y ataque terrestre. Además, el apoyo logístico alemán no pudo satisfacer las demandas de una guerra en múltiples frentes. Durante la batalla de Moscú en el invierno de 1941 a 1942, las severas condiciones climáticas y la mejora de las defensas aéreas soviéticas obstaculizaron las operaciones de la Luftwaffe, contribuyendo a la primera gran derrota alemana en el frente oriental. Otro uso importante de la Luftwaffe fue en la campaña del norte de África, donde operó en apoyo del Afrika Korps de Rommel. Allí, la Luftwaffe se enfrentó a un enemigo técnicamente avanzado y bien organizado, la Royal Air Force, RAF, y más tarde la Fuerza Aérea de Estados Unidos. A pesar de su destreza en misiones de apoyo terrestre y combate aéreo, la Luftwaffe luchó con problemas logísticos como la escasez de combustible y repuestos, agravada por el control aliado sobre el mar Mediterráneo. En el frente occidental, la Luftwaffe participó en varias operaciones defensivas importantes a medida que avanzaban los aliados. Durante la campaña italiana y los desembarcos del día D en 1944, la Luftwaffe intentó resistir, pero sus capacidades se vieron gravemente reducidas debido a las crecientes pérdidas y la superioridad aérea aliada. La introducción de nuevos aviones aliados, como el P-51 Mustang, que podía escoltar a los bombarderos hasta el corazón de Alemania, hizo aún más difícil para la Luftwaffe mantener su eficacia. En 1944 y 1945, la Luftwaffe quedó reducida a una sombra de su antigua gloria. La producción de aviones continuó a un ritmo rápido,
pero la falta de pilotos experimentados y el combustible limitó su capacidad para llevar a cabo misiones efectivas. Aún así, durante las etapas finales de la guerra, la Luftwaffe introdujo el primer avión de combate operativo, el Messerschmitt Me-262, que, aunque tecnológicamente avanzado, llegó demasiado tarde para alterar el curso de la guerra. La Luftwaffe, que comenzó la guerra como una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo, fue gradualmente desgastada por un conflicto prolongado y mal gestionado. Sus operaciones, tanto ofensivas como defensivas, desempeñaron papeles cruciales en muchas de las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial, pero también pusieron de relieve los fallos estratégicos y logísticos del alto mando alemán. La historia de la Luftwaffe, desde el apogeo de su poder hasta su eventual derrota, es un reflejo de la trayectoria de la Alemania nazi en la guerra en su conjunto. El entrenamiento de los aviones de combate de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial fue inicialmente riguroso y detallado, reflejando la filosofía alemana de excelencia técnica y disciplina militar. Cuando se reconstituyó la Luftwaffe en 1935, bajo el mando de Hermann Göring, tras los límites impuestos por el Tratado de Versalles, Alemania invirtió fuertemente en la formación de una fuerza aérea de élite. Esto implicó no solo desarrollar aviones avanzados sino también crear programas de capacitación para formar pilotos, navegantes y personal de apoyo altamente calificados. Al comienzo de la guerra, el entrenamiento de los pilotos de la Luftwaffe se dividía en varias fases y tardaba entre 18 y 24 meses en completarse. Los candidatos a piloto fueron seleccionados basándose en criterios estrictos como aptitud física, habilidades matemáticas y reflejos rápidos. Quienes superaron las selecciones iniciales comenzaron su formación en escuelas básicas de aviación, donde aprendieron los fundamentos del vuelo en avionetas, como el Buquerbus 131 Jungmann. Estos aviones eran ideales para enseñar los conceptos básicos de aerodinámica, navegación y maniobras sencillas. Después de completar la formación básica, los cadetes pasaron a escuelas de aviación avanzadas, donde se entrenaron en aviones más pesados y rápidos, como el Arado AR-66 o el Focke-Wulf FW-44. En esta etapa, la atención se centró en mejorar las habilidades de maniobra, vuelos en formación y técnicas básicas de combate aéreo. Además, los pilotos aprendieron a operar instrumentos de vuelo más complejos, una habilidad vital para misiones nocturnas y en condiciones climáticas adversas. Aquellos que sobresalieron en la formación avanzada fueron enviados a escuelas especializadas según el tipo de avión que operarían. Los pilotos de cazas, como el Messerschmitt Bf 109, recibieron un entrenamiento intensivo en tácticas de combate aéreo, combates aéreos, interceptación de bombarderos enemigos y apoyo aéreo cercano. Por otro lado, los pilotos de bombarderos, como el Junkers Ju-88 o el Heinkel 111, aprendieron a coordinar ataques aéreos a gran escala, lanzar bombas con precisión y trabajar en equipo con navegantes y artilleros a bordo. Una parte esencial del entrenamiento fue la práctica de ataques coordinados. Los pilotos de combate, por ejemplo, se entrenaban en parejas, lo que se conoce como formación rote, donde un piloto lideraba y el otro actuaba como su compañero, protegiendo al líder de posibles ataques enemigos. Esta formación era parte de una táctica más amplia llamada Schwarm, que consistía en dos RATs trabajando juntos. Este enfoque ofreció flexibilidad y protección mutua, dando a la Luftwaffe una ventaja en las primeras etapas de la guerra. Los artilleros y navegantes también recibieron un entrenamiento intensivo. Los navegantes eran responsables de calcular rutas precisas, especialmente en misiones de bombardeo de largo alcance, mientras que los artilleros se entrenaban en simulaciones para defenderse de los cazas enemigos. El entrenamiento de estas tripulaciones aéreas incluía a menudo ejercicios en torretas de artillería montadas en tierra, simulando el movimiento de los aviones en combate. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra y aumentaban las demandas operativas, la calidad del entrenamiento comenzó a verse afectada. Las crecientes pérdidas en el frente significaban que era necesario enviar nuevos pilotos a la batalla lo más rápido posible. El tiempo de formación se redujo drásticamente,
en algunos casos a solo 6 meses, y los pilotos a menudo iban al frente con experiencia limitada. Esto se hizo evidente a partir de 1942, cuando la Luftwaffe comenzó a enfrentarse a enemigos técnicamente avanzados y bien entrenados, como la RAF y las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Las dificultades logísticas y la escasez de combustible también afectaron la formación. A medida que los suministros de petróleo se volvieron críticos para el esfuerzo bélico alemán, hubo menos combustible disponible para los ejercicios de vuelo. Muchos pilotos recién formados apenas tenían experiencia de vuelo real antes de ser enviados a misiones de combate. Esto resultó en una fuerte disminución en la calidad general de los cazas de la Luftwaffe, especialmente en comparación con los pilotos aliados, que continuaron recibiendo un entrenamiento extenso durante toda la guerra. En los últimos años del conflicto, la Luftwaffe intentó compensar su falta de entrenamiento con innovaciones tecnológicas como el caza a reacción Messerschmitt Me-262. Sin embargo, estos aviones avanzados requerían habilidades técnicas superiores y la mayoría de los pilotos simplemente no tenían el tiempo ni el conocimiento. Los recursos para dominar estas nuevas máquinas. Incluso los pilotos experimentados comenzaron a sentir los efectos del agotamiento, y muchos fueron derribados en misiones consecutivas debido a la presión continua de operar en condiciones cada vez más desfavorables. A pesar de las dificultades, muchos pilotos de la Luftwaffe demostraron una valentía y una habilidad impresionantes. Las alas alemanas produjeron algunos de los ases más famosos de la guerra, como Erich Hartmann, derribó 352 aviones enemigos, un récord aún inigualable. Sin embargo, estos logros individuales no fueron suficientes para revertir el declive general de la Luftwaffe, que, al final de la guerra, estaba sobrecargada, mal equipada y superada en número. El entrenamiento, que comenzó como uno de los más rigurosos del mundo, fue gradualmente desmantelado por las insaciables demandas de la guerra, lo que dio como resultado una fuerza aérea que, aunque técnicamente impresionante, no pudo mantener su eficacia en un conflicto prolongado. A medida que la calidad del entrenamiento de la Luftwaffe siguió disminuyendo, la guerra comenzó a exponer las consecuencias de este deterioro. Al principio, los pilotos alemanes eran los mejores del mundo, pero a medida que avanzaba el conflicto, comenzaron a ser superados por las fuerzas aéreas enemigas que no solo tenían mayor número de aviones, sino que también entrenaban a sus cazas a un nivel de consistencia y alcance que la Luftwaffe ya no podía igualar. La situación era especialmente crítica en el frente oriental, donde a una formación inadecuada se sumaba la falta de experiencia en condiciones adversas. Se envió a pilotos mal entrenados para enfrentarse a cazas soviéticos como el Yakovlev Yak-3 y el Lavochkin La-5, que, aunque técnicamente inferiores a los aviones alemanes en las primeras etapas de la guerra, habían evolucionado significativamente. Además, los soviéticos comenzaron a implementar doctrinas de combate aéreo más sofisticadas, utilizando formaciones tácticas y apoyo terrestre que explotaron las debilidades de los pilotos menos experimentados de la Luftwaffe. Otro impacto significativo se sintió en los teatros de operaciones occidentales. Durante la batalla de Normandía en 1944, la Luftwaffe no pudo proporcionar apoyo aéreo eficaz a las fuerzas terrestres alemanas debido a la escasez de pilotos experimentados. Los aliados, con su abrumadora superioridad aérea, controlaron los cielos casi por completo, llevando a cabo ataques devastadores contra objetivos estratégicos y posiciones alemanas. Muchos pilotos de la Luftwaffe enviados a combatir cazas aliados como P-51 Mustang y Spitfire eran jóvenes e inexpertos, y las pérdidas aumentaban a un ritmo alarmante. La Luftwaffe intentó compensar este déficit de formación y experiencia mediante el reclutamiento masivo de hombres jóvenes, pero esto creó más problemas que soluciones. Muchos de estos jóvenes reclutas, apodados niños de la Luftwaffe, tenían poca o ninguna experiencia de vuelo antes de ser enviados al combate. La presión psicológica también fue enorme, ya que estos pilotos sabían que se enfrentaban a adversarios veteranos en aviones superiores y con mucho mejor apoyo logístico y estratégico. La situación se volvió aún más desesperada con la introducción de aviones avanzados como el Messerschmitt Me-262,
el primer avión de combate operativo del mundo. Aunque tecnológicamente impresionante, el Me-262 requería habilidades de pilotaje avanzadas que pocos pilotos recién formados poseían. Además, el avión presentaba importantes desafíos técnicos, como la fragilidad de sus motores y la necesidad de un mantenimiento meticuloso, algo que la infraestructura de la Luftwaffe no pudo soportar en las últimas etapas de la guerra. Los pilotos que dominaban el Me-262 a menudo se enfrentaban a formaciones enteras de cazas aliados, lo que hacía difícil aprovechar plenamente la superioridad tecnológica de este avión. El agotamiento de los recursos y la mano de obra de la Luftwaffe también afectó la formación del personal de apoyo en tierra. Los mecánicos e ingenieros, que antes recibían una amplia formación, comenzaron a ser sustituidos por reclutas poco cualificados. Esto resultó en un mantenimiento inadecuado de las aeronaves, lo que contribuyó a fallas técnicas que en ocasiones provocaron la pérdida de aeronaves y vidas incluso antes del combate. Además, la Luftwaffe enfrentó una escasez crónica de combustible, lo que limitó drásticamente la cantidad de horas de vuelo que los pilotos podían acumular durante el entrenamiento. Esta limitación era particularmente perjudicial porque volar en combate requería reflejos y habilidades que solo podían adquirirse con suficientes horas de práctica en el aire. Muchos pilotos fueron enviados al frente después de haber volado solo un puñado de horas en aviones de combate, mientras que sus adversarios aliados a menudo acumulaban cientos de horas de entrenamiento antes de entrar en acción. En los últimos meses de la guerra, el declive de la Luftwaffe se volvió irreversible. Los cielos de Alemania estaban dominados por los bombarderos aliados, que llevaban a cabo incursiones diurnas y nocturnas casi sin oposición. La Luftwaffe, que había comenzado la guerra como una fuerza aérea de élite, quedó reducida a una fuerza desesperada formada por pilotos inexpertos, aviones en mal estado y recursos cada vez más escasos. A pesar de ello, muchos pilotos continuaron luchando con determinación, aun sabiendo que la derrota era inevitable. Historias de valentía individual, como las de Erich Hartmann y Hans-Ulrich Rudel, resaltan la resistencia de algunos combatientes de la Luftwaffe, pero también resaltan el contraste con la situación general de la Fuerza Aérea. Por cada piloto experimentado que aún volaba, docenas de reclutas jóvenes y mal preparados fueron enviados a misiones casi suicidas contra fuerzas aéreas aliadas abrumadoramente superiores. Al final, la Luftwaffe fue víctima de su propia estrategia inicial de guerra relámpago, que priorizaba ataques rápidos y devastadores pero no anticipaba la necesidad de mantener un esfuerzo prolongado. La incapacidad de adaptarse al sistema de entrenamiento, combinado con malas decisiones estratégicas y la presión insostenible de un conflicto global, resultó en el colapso de una de las fuerzas aéreas más temidas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La Luftwaffe pasó de ser una potencia aérea innovadora a ser un símbolo del fracaso estratégico y operativo del esfuerzo bélico alemán. Después de derrotas decisivas en los distintos frentes de batalla, los aviones de la Luftwaffe corrieron destinos diferentes, según su estado, su ubicación y el contexto en el que se desarrollaba la guerra. Durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1944 y 1945, la Luftwaffe experimentó una crisis logística y operativa que resultó en grandes reservas de aviones inoperables y abandonados. En el frente oriental, las pérdidas de la Luftwaffe fueron enormes. Los aviones destruidos en combate, tanto en misiones de bombardeo como de interceptación, a menudo se estrellaban en territorio enemigo y eran capturados por los soviéticos. Los soviéticos, interesados en estudiar la tecnología alemana, recogieron estos aviones averiados o abandonados. Algunos fueron reparados y probados para evaluar su desempeño, mientras que otros fueron desmantelados para análisis de ingeniería. Estas prácticas ayudaron a la Unión Soviética a avanzar en su propia tecnología aeronáutica en el periodo de posguerra. En los frentes occidentales, el colapso de la Luftwaffe fue aún más evidente. Con la superioridad aérea aliada, muchos aviones alemanes fueron derribados antes de completar sus misiones. Además, a medida que los aliados avanzaban a través de Francia, Bélgica y Alemania, se capturaron bases aéreas enteras. En estas bases,
Cientos de aviones, muchos todavía en condiciones de volar, fueron abandonados o saboteados por los propios alemanes para evitar que cayeran en manos enemigas. Las fuerzas aliadas, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, también se dedicaron a capturar aviones alemanes intactos o parcialmente dañados. Estos aviones, incluidos los revolucionarios cazas a reacción Messerschmitt Me-262 y los bombarderos avanzados Arado AR-234, fueron enviados a Estados Unidos y Gran Bretaña para ser estudiados en detalle. El interés de los aliados en la tecnología alemana fue enorme, ya que muchos de estos aviones representaban avances significativos en aerodinámica, motores y armamento. Al final de la guerra, el colapso logístico de la Luftwaffe significó que muchos aviones nunca volaron. En las fábricas, los cazas y bombarderos recién producidos se amontonaban en hangares o pistas de aterrizaje improvisadas, esperando combustible y pilotos que nunca llegaban. Estos aviones, inacabados o inutilizables, fueron a menudo destruidos por los propios alemanes durante la retirada o por los bombardeos aliados. En algunas regiones, especialmente en el interior de Alemania, los pilotos de la Luftwaffe, al darse cuenta de la inevitabilidad de la derrota, aterrizaron deliberadamente sus aviones en campos remotos o los destruyeron para evitar su captura. Otros fueron abandonados en bases, a menudo todavía armados y listos para el combate, pero sin tripulaciones disponibles. Después de la rendición de Alemania en mayo de 1945, las fuerzas de ocupación aliadas organizaron campañas sistemáticas para destruir los restos de la Fuerza Aérea Alemana. Esto incluyó la destrucción de aviones almacenados en bases y hangares, así como el desmantelamiento de fábricas de aviones. El objetivo era garantizar que Alemania nunca más pudiera reconstituir una fuerza aérea tan poderosa. Sin embargo, algunos aviones capturados escaparon de la destrucción. Los soviéticos incorporaron ciertas tecnologías alemanas en sus propios diseños de aviones, mientras que Estados Unidos utilizó aviones capturados para realizar pruebas en programas como la Operación Lasty, cuyo objetivo era evaluar el potencial militar de la tecnología alemana. Algunos de estos aviones, como el Me-262, influyeron directamente en el desarrollo de los aviones de combate en la posguerra, especialmente en Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque la mayoría de los aviones de la Luftwaffe fueron destruidos, algunos sobrevivieron y hoy se exhiben en museos de aviación de todo el mundo, sirviendo como recordatorios silenciosos de uno de los periodos más turbulentos de la historia moderna. Estos aviones no solo representan los avances tecnológicos de la época, sino que también llevan las características de una fuerza aérea que, aunque inicialmente poderosa, fue derrotada por el peso de una guerra prolongada y las limitaciones estratégicas y logísticas de sus comandantes. Cuando terminó la guerra y las fuerzas aliadas ocuparon territorios alemanes, la Luftwaffe fue literalmente desmantelada. El destino de sus aviones siguió múltiples caminos, muchos de los cuales reflejaban el impacto duradero de su tecnología y la prisa por borrar cualquier posibilidad de recuperación militar alemana. Gran parte de los aviones restantes de la Luftwaffe fueron destruidos sistemáticamente por las fuerzas aliadas. Los bombarderos y cazas que estaban inoperativos en bases aéreas, pistas improvisadas o campos remotos fueron demolidos o quemados en el acto. Para los aliados, era esencial impedir que Alemania mantuviera capacidades militares en el aire, y desmantelar la infraestructura de la Luftwaffe era una prioridad. Esto también incluyó fábricas de aviones enteras, como las plantas industriales Messerschmitt, Focke-Wulf y Junkers, que fueron saqueadas o destruidas. Sin embargo, los aviones capturados en condiciones utilizables se convirtieron en artículos valiosos, especialmente los modelos avanzados. La Luftwaffe había producido aviones innovadores como el Messerschmitt Me-262, el caza a reacción pionero, y el Arado AR-234, el primer bombardero a reacción operativo. Estas máquinas representaron importantes avances tecnológicos y despertaron un gran interés entre los aliados. En los Estados Unidos, los aviones capturados fueron enviados como parte de la Operación Lasty, tecnología secreta de la Luftwaffe. Fueron desmantelados, transportados y reconstituidos para pruebas y análisis.
Los aviones de combate M-262, en particular, fueron examinados en detalle, lo que influyó directamente en el diseño de aviones como el Lockheed P-80 Shooting Star, el primer avión de combate operativo de Estados Unidos. Aviones como el Arado AR-234 también proporcionaron información valiosa sobre el diseño de bombarderos a reacción, lo que ayudó a Estados Unidos a avanzar en su propia carrera tecnológica al comienzo de la Guerra Fría. El Reino Unido, a su vez, utilizó aviones capturados para estudios similares. Los ingenieros británicos estaban particularmente interesados en motores a reacción como el Humo 004 utilizado en el M-262. Estos motores, aunque rudimentarios en comparación con desarrollos futuros, representaron un salto tecnológico que los británicos adaptaron en diseños como el Gloster Meteor. La Unión Soviética, con un enfoque obsesivo en potencias occidentales rivales, también se benefició enormemente de la captura de aviones alemanes. Los soviéticos estudiaron intensamente tanto la tecnología como las tácticas aéreas de la Luftwaffe, incorporando las lecciones aprendidas en sus propios diseños. El caza soviético MiG-15, que luego se convertiría en uno de los más famosos de la Guerra de Corea, mostró claras influencias de tecnologías y conceptos desarrollados por los alemanes. Además del impacto tecnológico, muchos aviones de la Luftwaffe también se utilizaron para propaganda y exhibición. En Estados Unidos y Reino Unido, a menudo se mostraban al público en exposiciones para demostrar la victoria sobre Alemania y resaltar la superioridad de los aliados. Algunos de estos aviones permanecieron en colecciones privadas o se conservaron en museos, donde todavía sirven como testimonio de los avances tecnológicos logrados durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todos los aviones capturados fueron conservados ni estudiados. Muchos, especialmente aquellos que sufrieron daños o se encontraban en etapas incompletas de producción, simplemente quedaron abandonados. Los aeródromos llenos de aviones oxidados se convirtieron en algo común en la Alemania ocupada de posguerra. En otros casos, los aviones se reciclaron para reutilizar materiales, y el aluminio y otros componentes se fundieron para utilizarlos en proyectos de reconstrucción. A lo largo de los años, la búsqueda de preservar el legado histórico de la Luftwaffe condujo a esfuerzos para rescatar aviones que se habían perdido o olvidado. Varias organizaciones y museos de todo el mundo se han dedicado a restaurar aviones de la Luftwaffe, a menudo a partir de restos recuperados de antiguos campos de batalla o de regiones remotas donde los aviones se estrellaron. Estas restauraciones, además de preservar la memoria histórica, también ofrecen un vistazo al ingenio y las limitaciones tecnológicas de la época. El colapso de la Luftwaffe fue un reflejo directo del colapso general de la Alemania nazi. Sus aviones, que al comienzo de la guerra simbolizaban el poder aéreo alemán, se convirtieron en símbolos de la derrota, sucumbiendo a la superioridad numérica, logística y tecnológica de los aliados. Sin embargo, el impacto de estas máquinas fue duradero, influyendo directamente en el desarrollo de la aviación militar en la posguerra y dejando un legado que aún hoy se estudia, conserva y discute. Con el fin de la guerra, el legado de los aviones de la Luftwaffe se convirtió en un capítulo fascinante en la historia de la aviación militar. A pesar de su derrota, los avances tecnológicos y tácticos desarrollados por la Luftwaffe dejaron una profunda huella no solo en la aviación militar de la época, sino también en conflictos futuros. Si bien muchos aviones fueron destruidos o desmantelados, otros desempeñaron papeles inesperados en experimentos, desarrollos científicos e incluso en la carrera espacial. Entre los modelos capturados, el Messerschmitt Me-262, el avión de combate más avanzado del mundo durante la guerra, se convirtió en objeto de fascinación. Los aliados, especialmente Estados Unidos, quedaron impresionados por su velocidad y diseño aerodinámico. Aunque la producción del Me-262 enfrentó limitaciones debido a la escasez de material y la presión de tiempo durante la guerra, resultó ser un hito en la ingeniería aeronáutica. Los ingenieros estadounidenses y británicos estudiaron en detalle el Me-262 y muchos de los conceptos que se le aplicaron se incorporaron al desarrollo de aviones de combate al comienzo de la Guerra Fría.
Otro modelo que llamó la atención fue el Arado AR-234, el primer bombardero a reacción operativo del mundo. Demostró cómo el diseño avanzado podría permitir misiones de reconocimiento y bombardeo con alta velocidad y precisión, un concepto que se volvió esencial en las décadas siguientes. Pocos AR-234 sobrevivieron al final de la guerra, pero los que fueron capturados proporcionaron información crucial para el desarrollo de bombarderos a reacción en Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, se ha estudiado exhaustivamente la tecnología de los motores a reacción alemanes como el Humo 004 y el BMW 003. Estos motores, aunque rudimentarios, representaron un cambio revolucionario con respecto a los motores de pistón ampliamente utilizados anteriormente. Los soviéticos, por ejemplo, utilizaron estas tecnologías para desarrollar sus primeros aviones de combate, mientras que los estadounidenses integraron conceptos similares en sus programas de investigación. La Luftwaffe también desarrolló diseños experimentales que, aunque nunca se implementaron por completo, inspiraron futuras innovaciones. Un ejemplo notable fue el Horten-Ju-229, un avión de alas volantes que utilizaba materiales compuestos para reducir su firma de radar, un precursor del concepto de sigilo. Aunque solo se construyeron prototipos, el diseño del Ju-229 fue una inspiración directa para los programas de desarrollo de aviones furtivos en la segunda mitad del siglo XX. En el lado soviético, los aviones capturados de la Luftwaffe se integraron en programas de entrenamiento e investigación. Los soviéticos no solo estudiaron los aviones sino que también adaptaron sus tácticas y estrategias basándose en las experiencias de la Luftwaffe. Esto incluyó el uso de formaciones tácticas, mejoras en los sistemas de radar y la adaptación de los motores a condiciones climáticas extremas, algo que los alemanes tuvieron que afrontar en el frente oriental. Si bien las potencias aliadas aprovecharon las lecciones tecnológicas, en la Alemania ocupada la aviación civil y militar estaba estrictamente controlada. Los tratados de Potsdam y otros acuerdos internacionales prohibieron la producción de aviones militares en Alemania durante años después de la guerra. Esto significó que la experiencia alemana en ingeniería aeronáutica se transfirió en gran medida a los aliados. Los ingenieros y científicos que trabajaron para la Luftwaffe fueron reclutados en programas como la Operación Paperclip en Estados Unidos, contribuyendo a la investigación de la aviación, los misiles e incluso el programa espacial estadounidense. Otro destino interesante para los aviones de la Luftwaffe fue el uso cultural e histórico. Algunos aviones capturados se exhibieron como trofeos de guerra en desfiles y exhibiciones, y sirvieron como símbolos de la victoria aliada sobre la Alemania nazi. Otros se han conservado como piezas de museo, donde todavía hoy atraen a historiadores y entusiastas de la aviación. Estos aviones no solo muestran la evolución tecnológica de la época, sino que también sirven como recordatorio de los horrores de la guerra y las consecuencias del militarismo desenfrenado. En el escenario de la posguerra, la Luftwaffe se convirtió en un caso de estudio. Las tácticas de guerra aérea desarrolladas por Alemania influyeron profundamente en la doctrina militar de varias naciones. Por ejemplo, el uso de bombarderos en picado como el Ju-87 Stuka inspiró el desarrollo de aviones especializados de ataque a tierra. El concepto de superioridad aérea, esencial para la estrategia de la Luftwaffe, se convirtió en una piedra angular de las doctrinas militares de Estados Unidos, Reino Unido y Unión Soviética. A medida que los conflictos globales pasaron de la guerra convencional a la Guerra Fría y, finalmente, a conflictos asimétricos, las lecciones aprendidas de la Luftwaffe continuaron dando forma a la aviación militar. Hoy en día, los pocos aviones de la Luftwaffe supervivientes, conservados en museos y colecciones privadas, siguen siendo testigos de una época de intensa innovación tecnológica, pero también de inmensos sacrificios y destrucción. Nos recuerdan no solo el poder del ingenio humano, sino también la necesidad de buscar la paz y evitar los errores del pasado. Durante la batalla de Stalingrado, la Luftwaffe jugó un papel fundamental en los esfuerzos alemanes por mantener abastecido al Sexto Ejército tras el cerco soviético en la Operación Urano. Los aviones de transporte como el Junkers Ju-52 se utilizaron intensamente en misiones de reabastecimiento de combustible,
pero el número de aviones perdidos fue catastrófico. Los cielos alrededor de Stalingrado se convirtieron en uno de los entornos más hostiles para los vuelos de suministro, con aviones derribados en masa por cazas soviéticos, fuego antiaéreo e incluso condiciones climáticas extremas. Las pérdidas de estos aviones, esenciales para la logística alemana, supusieron un duro golpe para la Luftwaffe. A medida que se cerró el cerco, la Luftwaffe comenzó a perder no solo aviones sino también su capacidad para operar eficazmente en un conflicto que requería apoyo aéreo constante. El desgaste en Stalingrado fue solo una muestra de una tendencia que se repetiría en otros frentes. Con el tiempo, los aviones restantes de la Luftwaffe fueron reasignados a otras operaciones, pero en condiciones cada vez más difíciles. En el frente oriental, donde inicialmente dominaba la Luftwaffe, los aviones restantes comenzaron a verse abrumados por la creciente fuerza de la aviación soviética. La introducción de nuevos cazas soviéticos como el Yak-9 y el Lavochkin-La-5, combinada con tácticas mejoradas y la producción en masa de aviones, comenzó a revertir el equilibrio. La Luftwaffe, con sus enormes pérdidas y la disminución de la calidad de sus pilotos debido al entrenamiento acelerado, ya no podía imponer su superioridad aérea. En otros frentes, como el Mediterráneo y Europa Occidental, el declive de la Luftwaffe fue igualmente evidente. Muchos aviones que escaparon de Stalingrado u otros teatros de operaciones terminaron siendo empleados en misiones desesperadas, como defender ciudades alemanas contra los bombarderos aliados. A partir de 1943, la Luftwaffe concentró gran parte de sus recursos en misiones de interceptación contra bombardeos estratégicos llevados a cabo por formaciones de aviones aliados como el B-17 Flying Fortress y el Avro Lancaster. Sin embargo, esta estrategia provocó más pérdidas significativas, ya que los cazas de la Luftwaffe se enfrentaron no solo a los bombarderos sino también a sus escoltas, como los P-51 Mustang. En la fase final de la guerra, la Luftwaffe intentó compensar sus pérdidas con innovaciones tecnológicas como el caza a reacción Messerschmitt Me-262 y el bombardero de alta velocidad Arado AR-234. Sin embargo, estos aviones llegaron demasiado tarde y en cantidades insuficientes para modificarlos. El curso del conflicto. Muchas de estas unidades de avanzada fueron abandonadas o capturadas intactas por los aliados cuando las bases aéreas alemanas fueron invadidas. El trágico resultado para la Luftwaffe fue el abandono masivo de sus aviones en los últimos días de la guerra. Muchos de ellos fueron saboteados deliberadamente por las propias fuerzas alemanas para evitar que cayeran en manos enemigas, mientras que otros quedaron inutilizables por falta de combustible o repuestos. En los territorios ocupados por los aliados, se podían ver montones de aviones dañados, abandonados o parcialmente desmantelados en antiguas bases aéreas, pistas de aterrizaje improvisadas e incluso en campos agrícolas convertidos para uso militar. Stalingrado, aunque fue un capítulo temprano en el declive de la Luftwaffe, simbolizó los desafíos insuperables que la Fuerza Aérea enfrentaría hasta el final de la guerra. Los aviones, que alguna vez representaron el pináculo de la superioridad tecnológica alemana, se convirtieron en reliquias de un poder aéreo incapaz de sostener una guerra de desgaste prolongada. La Luftwaffe, al igual que sus aviones, fue desmantelada no solo en los cielos sino también en tierra, convirtiéndose en un reflejo del colapso militar, logístico y estratégico de la Alemania nazi. La Fuerza Aérea que había comenzado la guerra con la promesa de invencibilidad terminó como un ejemplo de potencial desperdiciado y de las duras lecciones de la guerra. Con el colapso de la Luftwaffe al final de la Segunda Guerra Mundial, terminó la historia de una de las fuerzas aéreas más poderosas y temidas al inicio del conflicto. Desde sus días de supremacía aérea al comienzo de la guerra hasta su inevitable declive, marcado por derrotas en batallas cruciales como Stalingrado, la Luftwaffe simbolizó el poder y los límites de la estrategia militar alemana. Su legado, sin embargo, va más allá de la destrucción y la derrota. Sus innovaciones tecnológicas moldearon el futuro de la aviación militar, influyendo en el desarrollo de las aeronaves y las doctrinas militares en las décadas siguientes. La Luftwaffe comenzó la guerra con una ventaja tecnológica y táctica,
pero su dependencia de una estrategia de guerra relámpago no la preparó para un conflicto global prolongado. Sus aviones, que inicialmente dominaron los cielos, se convirtieron en símbolos de una guerra que se extendió más allá de las capacidades logísticas y humanas de Alemania. Al final, las máquinas y pilotos que comenzaron con tanta potencia sucumbieron al peso de las exigencias de la guerra total. La historia de la Luftwaffe es un recordatorio de la brutalidad y el coste de la guerra, pero también una lección sobre la importancia de la innovación, la estrategia y la adaptación. A pesar de su caída, el impacto tecnológico e histórico de esta fuerza aérea sigue vivo hoy, tanto en los museos como en la memoria de quienes estudian las lecciones que dejó uno de los periodos más oscuros de la historia moderna. Si te gustó esta historia y quieres seguir siguiendo contenido histórico rico en detalles y reflexiones, suscríbete al canal. Su apoyo es esencial para que podamos seguir brindando información y narrativa sobre los momentos que cambiaron el mundo. Deja un me gusta, comparte con tus amigos y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.